Bueno, ya son 2, entonces creo que podemos dar inicio. Ahí viene otro. Hola Mario, ¿cómo está? No, buenas noches. Muy buenas, bienvenido. Bueno, estamos para iniciar. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirte, Señor, que como siempre nos acompañes con tu favor. No un favor basado en algo que nosotros hemos hecho o pensado, porque todo en nosotros es imperfecto, lo reconocemos y lo confesamos. Pero por los méritos de Jesús, sí, pedimos que nos des tu favor, que nos acompañes con tu bendición, que tu Espíritu Santo también nos acompañe para darnos conocimiento, fe en todo lo que tu palabra dice y capacidad para comunicar lo aprendido a otros. Entonces, pedimos estas bendiciones y sobre todo que quede firme en nuestras mentes los asuntos principales que hemos tratado de mostrar en estas clases, nuestra relación contigo, para qué sirven las obras, para qué sirve la fe, para qué sirve el arrepentimiento, etcétera, y diferencias entre la ley y el evangelio. Y pido que estos conceptos bíblicos lleguen a ser más y más claros en la mente y sobre todo en el corazón de estos estudiantes. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, voy a comenzar tomando por hecho de que, porque siempre ya últimamente han contestado bien con respecto a la base para nuestra relación con Dios. Y la base es lo que Jesús ha hecho por nosotros, el hecho de que Él en su vida ha obedecido los mandamientos de Dios perfectamente por nosotros y que con su muerte pagó el castigo por nuestros pecados. Bien, entonces sí voy a repasar para qué sirven las buenas obras que tratamos de hacer. Soy lo que piensas. Por agradecimiento, por gratitud. Ok, agradecimiento y gratitud. Muy bien por todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, próxima, ¿para qué sirve la fe? La fe es una herramienta que el Espíritu Santo nos da a todos para que personalmente llevemos el beneficio, lleguemos a nuestro Señor Jesucristo. O sea, recibir el beneficio de Él que Él hizo por nosotros. Muy bien. Y si quieren anotar versículos bíblicos, que no hicimos la última vez, uno Sí, por favor. que muestra que recibir y creer bíblicamente se refiere a lo mismo, se refiere a la fe. Por ejemplo, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, recibirlo es lo mismo que creer en Él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahí está el beneficio que reciben al creer. Y también Hechos 2:41 dice, así los que recibieron, o sea, creyeron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas referencias muestran que en la Biblia la palabra recibir es idéntico, sinónimo con creer. Y para ver lo que se recibe el que cree en Jesús por obra del Espíritu Santo, se puede ver Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O Juan 3:36, perdón. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y es el beneficio que recibe por medio de la fe, no a causa de la fe, sino por medio de la fe. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También este versículo muestra que el hombre es capaz de rehusar aún la obra del Espíritu Santo en su corazón. Bien, eso sobre la fe y su propósito.
como una herramienta para recibir personalmente el beneficio de lo que Cristo ha hecho. Bien, ¿para qué sirve el arrepentimiento? ¿Quién quiere intentar lo del arrepentimiento? Porque tampoco nos gana la salvación ni nuestra relación con Dios. El arrepentimiento nos da el Espíritu Santo, nos usa por medio de la ley, Ajá. para que y para llegar, como se llama el mensaje, el Evangelio, que nos habla sobre nuestro Señor Jesucristo. el arrepentimiento, bueno, el arrepentimiento no ha usado la palabra específica que necesitamos. El arrepentimiento mismo no tiene ese mensaje. ¿Qué Convencimiento de nuestro pecado. La ley nos da reconocimiento de nuestro pecado y es esa ley que nos enfrenta con nuestros pecados que el Espíritu Santo usa para darnos el arrepentimiento, es don de Él. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve el arrepentimiento? Si no sirve para ganar el favor de Dios ni para ganar el cielo, ¿para qué sirve? Es una preparación para apreciar el Evangelio. Ok, nos Mediante prepara la para ley. poder reconocer nuestra necesidad de un Salvador y para apreciar en verdad el mensaje del Evangelio que nos cuenta todo lo que Jesús hizo para perdonar nuestros pecados, establecer una buena relación con Dios para nosotros y darnos la vida eterna en el cielo, todo como un regalo gratuito. Y como referencia que muestra que el arrepentimiento es para eso, se puede ver el mensaje de Juan el Bautista y su propósito, que se puede ver en Mateo 3, 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Ahí está él proclamando el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, sí, su papel era predicar arrepentimiento y el propósito de predicar arrepentimiento era el de preparar el camino del Señor, o sea, del Señor Jesús. Y cuando Jesús viene, claro, Él viene con la salvación. Entonces, eso es un versículo que muestra claramente el propósito del arrepentimiento es preparatorio para escuchar el mensaje del Evangelio que nos habla de Jesús, nos prepara para Él y su obra, que es lo que nos gana la salvación. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Cómo el arrepentimiento es algo preparatorio. Claro, ya mencionó muy bien Mario que lo que da el arrepentimiento es la predicación de la ley. El Espíritu Santo usa la predicación de la ley para obrar ese arrepentimiento que envuelve tristeza por nuestros pecados, reconocer nuestra necesidad de una solución que el mismo arrepentimiento ni la ley nos da, pero sí nos prepara para que cuando el mensaje que da salvación viene, sí, estamos ansiosos para conocerlo y creerlo por obra del Espíritu Santo. Bien, habíamos hablado de una cosa más que es también muy importante. Muchas iglesias hablan de ley y hablan de evangelio, pero muchas veces confunden grandemente estos dos conceptos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la ley y el evangelio? ¿Alguien recuerda algo que habíamos hablado? La ley nos muestra nuestros pecados. Ok. Y no solo eso, después de mostrarnos nuestro pecado como espejo, ¿qué más nos dice con respecto a lo que merecemos de parte de Dios por el pecado? Estamos La muertos. muerte eterna. Sí, la ley es la que nos muestra también lo que merecemos. Entonces, ese propósito de la ley llamamos la ley como martillo, o sea, nos golpea, o un freno que refrena los instintos perversos que hay en el corazón de todos nosotros.
pero lo hace por medio del terror, del miedo, porque nos habla de todo lo que merecemos, lo que Dios debería hacer con cada uno de nosotros, enviándonos al infierno. Eso es lo que mete miedo en nuestro corazón. Y por ese miedo, como hemos visto, nos prepara para el Evangelio. Entonces, pero antes de mostrarnos nuestro pecado, la ley hace ¿qué? ¿Da sugerencias? Da una orden, un mandamiento. Exacto. La definición es que da mandatos, exigencias, ¿sí? Y el propósito de esas exigencias es sí, hacer que reconozcamos nuestro pecado y también lo que merecemos, que es la ira de Dios. Todo eso es parte de la ley y su propósito. Bien, ¿cuál es, qué diferencia hay con el Evangelio? El Evangelio nos muestra lo que Jesús hizo por Ok, nosotros. no lo que nosotros tenemos que hacer. La ley dice no, lo que nosotros debemos hacer. El Evangelio no habla nada de lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, podemos decir que la ley nos muestra cuál es nuestro problema ante Dios. Que somos pecadores y merecemos huir. Ese es el problema. El Evangelio nos da ¿qué? La Salvación. Solución. la solución. O sea, la ley nos muestra el problema, no es el problema, pero nos muestra nuestro problema ante Dios y el Evangelio nos da la solución, que es lo que Cristo hizo por nosotros. En cierto sentido, entonces, la ley nos presenta malas noticias. El Evangelio presenta Buenas noticias. buenas noticias en su forma inicial. Claro, después de escuchar el Evangelio, ya tenemos el deseo de servirle. La ley también se torna dulce, mostrándonos cómo podemos hacer lo que ya queremos hacer, que es agradecerle a Dios todo lo que hizo por nosotros. Pero eso es después de ya entender el Evangelio. Pero antes del Evangelio, cuando está preparándonos, la ley no es buena noticia, porque nos enfrenta con nuestra maldad, nuestro pecado, la ira de Dios, y eso no es agradable de ninguna manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es para nosotros, aunque la ley es perfecta, es de Dios y así es perfecto, pero para nosotros, a nuestros oídos, presenta una mala noticia. Pero el Evangelio presenta la buena noticia. Sí, esas son diferencias principales entre la ley y el Evangelio. Yo di un versículo la última vez, a ver si voy a dar el mismo versículo, a ver si entienden ya esta vez si es ley o Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos, ámense unos a otros como yo os he amado. ¿Eso es ley o Evangelio? Ley que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Ok, es un mandato, ¿verdad? ¿Y cuál es su propósito de esa ley? De amarnos unos a otros. ¿Cuál es el propósito principal? Cumplirlo. No, Gledimar. Hizo usted lo mismo la última vez. La ley no nos hace cumplir la misma ley. No es su propósito. Entonces fracasa. Porque nadie la cumpla nunca, jamás en esta vida. En el cielo sí, pero aquí no. No. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál es el propósito de esa ley de Jesús? Ámense unos a otros, como yo os he amado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ya lo hemos dicho muchas veces. Nos prepara para el Evangelio. Ok, pero nos muestra primero para prepararnos. Nos muestra nuestro Pecado. pecado, sí. La ley no es para cumplirla, al contrario, nos muestra que no la hemos cumplir ni jamás podremos hacerlo, porque somos pecadores y como pecadores jamás cumplimos la ley. Porque el cumplimiento de la ley sería con nuestra perfecta actitud y todo. Ningún pensamiento de pecado. Eso jamás hacemos.
Entonces, el propósito principal al estar el pecado en el mundo es el de manifestarnos ese pecado. ¿Quién recuerda el versículo bíblico nos manifiesta este propósito principal de la ley? Hay varias, pero hay uno en particular que hemos usado siempre. Está en Romanos. 5:18. No, eso es evangelio, que muestra que Jesús fue nuestro sustituto en el cumplimiento. Claro, la primera parte muestra, 5:18. sí, muestra que aún con el pecado original estamos bajo condenación. Eso sí es ley, pero no muestra el propósito de la ley. Es Romanos 3, 20. Por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Entendieron? Bien, preguntas sobre eso. Ya están viendo la diferencia entre la ley y el evangelio. Bien, vamos a seguir repitiendo esto. Entiendo, Gledimar, que la gran mayoría de las iglesias enseñan que el propósito de la ley es hacer que la cumplamos, ¿sí? Es mandarnos y viendo lo que debemos hacer, vamos a luchar para cumplir. No, más bien la ley muestra nuestra incapacidad de cumplir, que jamás la hemos cumplido. Y por eso necesitamos un Salvador que lo ha hecho por nosotros. Eso es el propósito de la vida de Jesús. Él vino a cumplir toda la ley. Él sí, para él, la ley era para cumplirla, porque él sí podía hacer, pero lo hizo como nuestro sustituto. ¿Entendieron? Voy a hacer la misma pregunta la próxima. Bienvenida, María. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas. Bien. Llegando corriendo, pero aquí estoy. Su sonido está muy bajito. Necesita acercarse más cuando habla al micrófono o subir el volumen del micrófono cuando habla. Bien. Hasta ahí la parte preparatoria, porque también todo este curso tiene que ver con nuestra relación con Dios y también vamos a estar viendo más sobre la fe, el arrepentimiento, etc. De hecho, en esta misma lección, uno de los obstáculos para tener una buena relación con nosotros mismos es la falta de arrepentimiento. No es que el arrepentimiento gana algo, pero sí la falta de él obstaculiza la paz y seguridad que Dios quiere que tengamos. Pero eso vamos a ver al ver el video. Pero primero vamos a tener unas palabras de introducción a la parte B de esta segunda lección. Nosotros no siempre podemos tener control sobre nuestra situación, pero siempre podemos tener control sobre nuestra actitud con la ayuda de Dios, claro. Es muy consolador saberlo porque una buena actitud puede superar una mala situación. Una persona con una buena actitud todavía puede estar alegre, aun en medio de una situación que sea menos que deseable. A la inversa, una persona con una mala actitud nunca estará verdaderamente contenta, no importa lo favorable que sea su situación. El propósito de esta segunda parte de la lección es saber cómo podemos tener una actitud agradable a Dios por los méritos de Jesús, una que da gloria a Dios, además de beneficiar nuestras vidas. Ahí la introducción. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de meternos en el video? Disculpe, hermano. Sí. Y de las personas cristianas que tienen así el carácter, o sea, no es bueno. ¿Cómo puede? O sea, ¿qué pasa con las personas así? Son, bueno, valga el término, no, son groseras. ¿Cómo podemos hacer qué con ellas?
Sí, ¿qué pasa con los hermanos cristianos que tienen el carácter muy fuerte? Bueno, finalmente, no somos salvos por nuestro carácter, ¿sí? Sino por los méritos de Cristo. Un carácter fuerte podría ser nada más una gran debilidad de fe que tienen en su vida. Entonces, lo que lo que importa ante Dios es si creen en Cristo como su Salvador de su mal carácter, ¿sí? Quizás están luchando para mejorar su mal carácter, pero no lo logran, aun con todas sus intenciones y esfuerzos. Entonces, lo que la Biblia siempre quiere es enfrentar a toda persona con la ley para prepararlo para el Evangelio y con el Evangelio que da la solución. Entonces, si yo veo a alguien con su mal carácter hablar mal con otro miembro de la congregación, ¿qué quiere Dios que haga? Tomarlo aparte después, ¿sí? Enfrentarle con su pecado como, claro, reconociendo primero nuestro propio pecado. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 18. 15, 16 en adelante, por ahí, ¿sí? La disciplina eclesiástica. Si el hermano peca contra ti, pero también puede ser cualquier pecado, ve y habla de su pecado en persona, en privado, si es un pecado privado. Si es público, podría enfrentarle públicamente, pero muchas veces es más sabio también tomarlo aparte primero, ¿sí? Y hablarle y ver qué dice. ¿Sabe usted que usted estaba hablando en forma muy grosera con otro hermano? Ah, sí, dice, ay, sí, tiene razón, hoy estoy luchando con eso. A veces eso me pasa. Alguien me dice algo a mí y yo respondo algo así en forma grosera y sé que no está bien, estoy luchando. Bueno, si esa es su respuesta, puede darle el perdón de su pecado, ¿sí? Y animarle por gratitud a seguir luchando. Pero si dice, ¿qué te interesa a ti? ¿Sí? Eso no es asunto tuyo. Pues en ese caso necesita reprenderle por su actitud, ¿sí? Porque ya su respuesta también es pecaminosa y puede en humildad mostrarle eso. Mira lo que citar versículos bíblicos. Ámense unos a otros, eso sí serviría ahí, ¿sí? Y Dios me está pidiendo enfrentarte con este pecado. No lo hago por mi voluntad. Mira Mateo 18, lo que dice que yo necesito ir y hablar con usted. Eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿sí? Entonces, si reconoce, dice la Biblia, ha ganado a su hermano. Si no te escucha, o sea, no reconoce lo que dice, ahí puede llevar a otro para enfrentarle los dos con ese pecado que había hecho. Si todavía no rehúsa reconocerlo como pecado, entonces la Biblia dice llevarlo a la iglesia, o sea, los representantes, el concilio, los líderes de la iglesia, ¿sí? Y ellos, claro, van a llamarlo a una audiencia que venga. Y si rehúsa venir o si rehúsa reconocer, entonces la Biblia dice que trátalo ya como gentil y publicano, que quiere decir un pagano, un incrédulo. Ya no puede ser miembro de la iglesia. Llamamos eso la excomunión, ¿sí? Eso es el procedimiento que Dios da cuando uno ve un pecado hecho, claramente un pecado, ¿sí? Primero, ir y hablar. Y eso es muy difícil, porque la tendencia es dejar que otros se encarguen, o los líderes se encarguen. Pero esto es algo que Dios pide a cada cristiano. Si ve a otro supuesto cristiano pecar, ir y habla con él. Eso es el remedio. Y claro, necesita hablarle primero la ley. Mira, eso es pecado, eso es la ley, ¿sí? Mira lo que Dios dice, mira su mandamiento. Lo que has hecho es contrario a eso. Entonces es pecado. ¿Qué dices? Si reconoce, puede darle el perdón y animarle a ir y no pecar más, a luchar contra el pecado por gratitud, ¿sí? Pero si no reconoce, hay otros remedios que ese pasaje dan. Entonces, sí, Jesús ha dado, sabe que va a haber conflictos también en las iglesias, pero ha dado pasos de seguir si eso sucede. ¿Sí? ¿Entendió?
Sí, Es gracias, mi difícil, hermano. eso de la disciplina eclesiástica es muy, muy difícil y hacerlo con la actitud indicada, no como orgullosos, no como santo al pecador, sino pecador a pecador, reconociendo primero nuestro propio pecado, como dice también Gálatas 6:1, teniendo cuidado de nosotros mismos, que podríamos caer en lo mismo. Y somos, de hecho, igualmente pecadores, pero por amor al que está en pecado, porque si no se arrepiente, su fin sería destrucción eterna. Y eso no queremos que pase a nadie. Entonces, la disciplina eclesiástica son pasos de amor a el que ha hecho un pecado que se nota, o sea, es público, de alguna manera alguien ha visto. ¿Ok? Eso en otros cursos vamos a estudiar mucho más al fondo lo de la disciplina eclesiástica, la actitud que Dios quiere que tengamos a practicarla, su propósito, los motivos de amor, todo eso hay en los estudios que tenemos. Pero buena pregunta. Gracias. Ok. Estamos listos ya para el video. Y a propósito, la tercera lección tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y ahí también podemos ver, quizás la persona con carácter fuerte, quizás le conviene ver ese video que tenemos. Pero primero sería para ustedes ver y podrían quizás usar también con personas con fuerte carácter, que eso daña relaciones, no ayuda. Pero esto todavía está hablando de nuestra relación con nosotros mismos y obstáculos que impiden que tengamos la paz, tranquilidad, seguridad que Dios quiere que tengamos. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos con el video y después se puede hacer más preguntas. Dijimos que necesitamos dos cosas para poder alcanzar la felicidad: la paz y la confianza que provienen de una relación sana consigo mismo. La primera es tener la persona indicada en su vida. Usted tiene esa persona. Es su Padre Celestial quien le ama con un amor perfecto. La otra cosa necesaria es la actitud indicada. Aun si hubiera varias personas en su vida amándole con el amor ágape, sin la actitud indicada no podría disfrutarlo. Aquí nuevamente necesitamos superar varios obstáculos para llegar a tener la actitud indicada. Hay 4 obstáculos y el primero es el obstáculo del egoísmo. La única forma de superarlo es concentrándose más en dar que en recibir amor. Jesús, en el aposento alto, la noche antes de su crucifixión, en un discurso de despedida a sus discípulos, dijo: Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Así como yo los he amado, también tienen que amarse ustedes unos a otros. Todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Sabemos hasta dónde llevó a Jesús su amor por nosotros. Y ahora, Él espera que nosotros mostremos este mismo amor desinteresado, comprometido, incondicional y útil a otros. Y que este amor sea la característica que más nos destaque como cristianos. En 1 Corintios 13, San Pablo da una descripción bellísima de las características del amor ágape. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja con facilidad, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el tipo de amor que nuestro Padre Celestial desea que practiquemos con los demás. Espera que estemos dispuestos a amar a quienes no son amorosos,
a los que no merecen nuestro amor. Espera que con el amor ágape estemos dispuestos a dar a las personas lo que necesitan en vez de lo que merecen. Que pongamos las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades. Así como Él lo hizo por nosotros. Siendo sinceros, tendremos que admitir que nos interesa más el amor que recibimos que el que ofrecemos, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial quiere que cambiemos esa actitud para que nuestra atención se enfoque más en el amor que damos. Él quiere que seamos sus instrumentos. Él quiere transmitir su amor por medio de nosotros. Si estamos dispuestos a ser instrumentos del amor de Dios, si deseamos más dar amor que recibirlo, entonces nos sorprenderá ver cuánto amor recibiremos. Es simplemente el cumplimiento de su promesa, que hay más dicha en dar que en recibir. Y que si buscamos antes que ninguna otra cosa su reino y su justicia, todas estas otras cosas se nos darán por añadidura. Ciertamente no podemos controlar la cantidad de amor que otros nos dan, pero sí podemos controlar la cantidad de amor que nosotros damos. El segundo obstáculo es la avaricia. Hay una sola manera de superarlo. Aprender el don de conformarse con lo que se tiene. Estar conforme es algo que tenemos que aprender, porque por naturaleza siempre queremos tener más y cada vez estamos menos contentos y agradecidos con lo que tenemos. Ser conforme no quiere decir que sea malo desear ciertas cosas o que no podamos trabajar para obtenerlas en forma legítima. Simplemente significa que no debemos estar inconformes si no las podemos conseguir. Aquí podemos recordar a San Francisco de Asís, quien oró: ayúdame a cambiar las cosas que pueda, a aceptar las cosas que no pueda, y concédeme la sabiduría para distinguir entre las dos. Alguien dijo una vez que la clave de la felicidad es la conformidad. Al pedirle una descripción de la conformidad, dijo lo siguiente: si no puedes tener lo que deseas, desea lo que tengas. La conformidad será una actitud de nuestra fe cristiana. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Es algo que debemos aprender con el tiempo y con mucha oración. Pero, en verdad, vale la pena luchar para hacerlo. Porque quien esté conforme será invulnerable contra los dos principales ladrones de la felicidad: el egoísmo y la avaricia. Nuestra fe supera un gran obstáculo cuando podemos decir con San Pablo: he aprendido el secreto de estar satisfecho en todas y cada una de las circunstancias, tanto de estar bien alimentado como de tener hambre, de vivir en la abundancia como de sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O las palabras de San Pablo a Timoteo: no obstante, la piedad es un medio de obtener grandes ganancias para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, teniendo ropa y comida, con eso nos contentaremos. El tercer obstáculo que debemos superar es la impenitencia. Y el único remedio es el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir literalmente un cambio de actitud. Esto sucede cuando nuestro deseo de desobedecer la voluntad de Dios se convierte en un deseo de obedecerla.
El arrepentimiento ocurre cuando nuestro cristianismo ya no es solo un modo de pensar, sino un modo de vivir. Cuando no es un asunto de conveniencia, sino de convicción. Cuando estamos dispuestos a cambiar para poder cumplir con los requisitos del Señor, en vez de esperar que Él cambie para que se haga nuestra voluntad. Jesús, la noche antes de su crucifixión, dijo: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Cumplir con estas palabras en nuestra vida requiere un compromiso de convicción para llevar una vida cristiana. Si usted adopta una actitud de egoísmo o avaricia, o venganza sin perdón, o inmoralidad sexual, o chisme o traición, es decir, si vive con una actitud impenitente que rehúsa obedecer la voluntad de Dios, entonces no puede esperar tener ni paz, ni felicidad, ni contentamiento en su vida. Pero si cambia su actitud, su vida también cambiará para mejor. El último obstáculo entre usted y la actitud indicada es una expectativa equivocada. La única forma de superar este obstáculo es recordar que solo la eternidad es para siempre. Debemos recordar esto cuando nos presionan por todos lados y no parece que haya alivio alguno ni ahora ni en el futuro. Claro que esto no es una excusa válida para ser perezosos ni indiferentes. Todo lo contrario. Dios espera que trabajemos y luchemos diligentemente. Simplemente quiere decir que debemos mantener las cosas en su perspectiva. ¿Cuántos años piensa usted que vivirá en este mundo? ¿Unos 70 u 80? ¿Tal vez hasta 100? Pero, ¿qué son 100 años en comparación con la eternidad, tiempo sin fin, en el cielo o en el infierno? La Biblia compara la vida en la tierra a una sombra que se va desvaneciendo. En un momento está y en otro momento ya desapareció. San Pedro, al darse cuenta de esto, dijo que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y San Pablo agrega que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por lo tanto, debemos poner la vista en las cosas de arriba y no en las de abajo. Jesús dijo lo mismo en su famoso Sermón del Monte. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si nuestra paz, nuestra felicidad y nuestra seguridad dependen de este mundo, con toda seguridad seremos decepcionados. Una advertencia final. En la primera presentación, usted aprendió que el orgullo pecaminoso que no quiere aceptar el perdón como un regalo es el obstáculo más grande que impide una relación sana con el Señor. Este mismo orgullo también será el obstáculo más grande que impide que usted obtenga la paz, la confianza y la alegría que vienen de una relación sana con usted mismo. El plan de Dios funciona, pero su orgullo pecaminoso no quiere aceptar a su Padre Celestial como su mejor amigo. Su orgullo pecaminoso más quiere recibir que dar amor. Su orgullo pecaminoso nunca le permitirá estar conforme. Siempre le dice que merece más y que por lo tanto debe tener más. Su orgullo pecaminoso nunca permitirá que usted someta su voluntad a la del Señor en una actitud de arrepentimiento humilde.
Y finalmente, su orgullo pecaminoso siempre le hará ver las cosas desde una perspectiva terrenal y nunca en forma espiritual. En resumen, la vida diaria, la alegría y la confianza no pueden convivir en un corazón lleno de orgullo pecaminoso. Como hicimos después de la primera lección, vamos a terminar con oración. Esa oración la vamos a hacer al final. Por ahora voy a parar esto y vamos a ir a las preguntas de repaso. Pero primero, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Yo quiero hacer un comentario antes de eso. En esta lección aparentemente está usando la ley para cumplirla, como Gladimar había indicado. No es así. Y hasta en el mismo video se vio que realmente no lo hemos hecho. Nuestra naturaleza es contra todo eso que Jesús ha mandado. Pero aquí se está usando la ley en su tercer propósito. Como hemos enseñado al principio de las lecciones, la ley tiene dos propósitos principales. El primero es ser un espejo para mostrarnos nuestro pecado. Eso es el propósito principal. Luego, también es como un martillo que nos golpea mostrándonos qué es lo que merecemos por nuestros pecados, que merecemos la ira y la condenación de Dios. Entonces, eso es lo que nos prepara para apreciar después el mensaje del Evangelio. Después viene el Evangelio que nos muestra la solución que tenemos en Cristo. Ahora, una vez que apreciamos el Evangelio, estamos creyéndolo, ahora nuestro deseo es el de servir a Dios por gratitud. Pero por naturaleza no vamos a saber cómo es la mejor manera de servirle. Ahí sí la ley toma otro propósito más, el tercer propósito, no el más importante, pero sí es un propósito, pero es un propósito que viene después de apreciar el Evangelio y sentir gratitud en el corazón y tener el deseo de servir a Dios. Entonces, en ese momento sí la ley sirve como una guía para mostrarnos cómo podemos agradecerle a Dios. También en esta lección hemos visto la ley como guía, tomando por hecho de que ustedes como estudiantes ya están agradecidos a Dios, tienen el deseo de servirle, quiere lo que Él quiere y Él quiere que tengan una buena relación consigo mismos, o sea, que tengan paz, confianza y felicidad en sus corazones. Entonces, estamos usando la ley como guía para mostrar cómo se puede lograr eso. No está diciendo que somos capaces de hacer todo eso. De hecho, el último obstáculo que vimos muestra que nunca lo tendremos perfectamente, igual como nunca disfrutaremos perfectamente la paz con Dios que Cristo ganó por nuestro orgullo, por el pecado que mora en nosotros, pero de la misma manera, nunca vamos a tener la paz interior perfecta, la tranquilidad, la seguridad perfecta que Dios quiere que tengamos por ese orgullo y los otros obstáculos que nunca se quitan del todo por el pecado que mora en nosotros. Pero sí podemos garantizar que entre más con la ayuda de Dios y deseando por gratitud seguir estos principios, más paz, felicidad, seguridad van a poder tener. Entonces funciona de esa manera, es como paralelo. Entre más si logran luchar y vencer estos obstáculos de egoísmo, avaricia, expectativas equivocadas y orgullo, más felices serán. Y por eso lo identificamos esas cosas, para que podamos más claramente luchar, pero sintiendo gratitud a Dios primero. ¿Sí? Ok, ahora sí tienen alguna pregunta. Si no, vamos a meternos en estas preguntas delante de nosotros. Otra vez son solo 3, pero son los puntos principales que vimos en el video.
Primero es solo una palabra. Además de tener tres palabras, de tener la persona indicada, que es nuestro Padre Celestial en nuestra vida, ¿qué otra cosa necesitamos tener para tener una buena relación con nosotros mismos? La actitud indicada. La actitud indicada. Y otra vez en el curso hemos presentado la actitud indicada viendo los obstáculos que impiden la correcta, o sea, lo opuesto a la actitud indicada. Entonces, segunda pregunta, según la lección, ¿cuáles son los 4? Y realmente son 5, si incluye el último, pero primero los primeros 4 obstáculos que hay que superar con la ayuda del Espíritu Santo para tener la actitud indicada. ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son los obstáculos principales que impiden que tengamos la paz, felicidad, contentamiento que Dios quiere que tengamos? Egoísmo, Egoísmo, avaricia, avaricia, impenitencia impenitencia. y una expectativa equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Sí, expectativa equivocada. ¿A qué se está refiriendo ese obstáculo? En lo material, querer más y más dinero. Eso es más la avaricia, pero en cierto sentido sí. La expectativa ¿dónde tiene su expectativa? ¿En el cielo eterno o en la tierra temporal? Sí, espera que todo se cumpla bien, que tenga todo lo que quiere tener en esta vida. O sea, su enfoque es terrenal. Su esperanza con respecto a Dios es que le dé todo lo que quiere tener temporalmente. Prosperidad, etcétera, ser cómodos, todo eso es su expectativa para esta vida. Y claro, eso muchas veces decepciona a las personas y hacen que abandonen a Dios y su amor. Piensan que ya Dios no les ama si pierden algo que tienen expectativas para tener. Entonces, esas son expectativas equivocadas. Si tenemos el enfoque en eso, sí, fácil, perdemos la felicidad porque quedamos decepcionados y decepcionados no somos felices. Pero si nuestra perspectiva es eterna y celestial, buscando los tesoros celestiales y no tanto los terrenales, entonces perder cualquier cosa aquí no quita nuestra felicidad, porque todavía tenemos el cielo. Amén. Ok, Amén. bien, ok. El último obstáculo que impide que logremos vencer los otros completamente. ¿Cuál es el último y gran obstáculo? El orgullo. Eso, los dos a la vez. Orgullo pecaminoso. El orgullo quiere ser egoísta, quiere todo para sí mismo. No le interesa amor a otros, sino lo que va a recibir. Avaricia, esa es la tentación grande. Sí, entre más tengo, más contento seré. Eso es lo que el orgullo enseña. Y también la sociedad lo enseña. Enseña, consiga más y vas a estar más feliz. Toda los avisos y todo que dan en televisión, todo hace parecer que si usted compra esto, eso va a serle feliz. La Feliz. propaganda es la palabra que estaba buscando. Impenitencia grande, otra vez, no es el arrepentimiento que nos gana el cielo, pero la impenitencia, no estar arrepentido de nuestros pecados, sí lleva a infelicidad, porque es cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios que vamos a ser más felices. Dios dio su ley para nuestro beneficio, aunque nunca la cumplimos. Pero la impenitencia lo ve de la otra manera. No, voy a ser más feliz si busco los placeres sexuales, por ejemplo. Si vivo para mí mismo. Si robo algo, no importa, porque yo voy a tener algo que me va a hacer feliz. Entonces, vive en impenitencia. Entonces, eso, pero muchos piensan que la felicidad está ahí, pero no, eso lleva a infelicidad. Bien, ya hemos hablado un poco más sobre una expectativa equivocada. Bien, ¿todo eso entendible?
Bueno, la última. ¿Cómo se puede superar estos obstáculos? Grandes son. ¿Vamos a poder superarlos completamente? No, No, no. sí, porque por No el somos pecado que perfectos. muere en nosotros y el orgullo siempre está, aunque podemos vencerlo más y más. Eh, Así es. pero sí queremos luchar contra los obstáculos, Ujú. ¿verdad? Porque son contrarios a la voluntad de Dios y sintiendo gratitud de Él porque ganó la salvación y el favor de Dios por nosotros, por la obra de Cristo con tantos sufrimientos. Sí, estamos agradecidos y queremos servirle. Entonces, ¿de qué manera? Es la misma pregunta que hicimos después de la primera lección. ¿De qué manera, qué nos ayuda a luchar para tener las actitudes que Dios quiere que tengamos y evitar estos obstáculos? Dar más Amar amor. sin condición. ¿Cómo? Amando sin Eh, esperar a cambio. no, el amor no nos ayuda, no nos fortalece. De hecho, al contrario, necesitamos ser fortalecidos para amar, ¿sí? Para tener ese amor a otros en lugar de que otros nos amen a nosotros. Necesitamos la motivación o lo que nos puede ayudar a amar de esa manera, ¿sí? No vamos a poder amar por sí, por ser mandato. Amén. No, como hemos dicho al principio, no vamos a poder hacerlo solo por el mandato. ¿Qué necesitamos como nuestro motivo para luchar con estas cosas? Primero, ¿dónde está el poder para la lucha? En Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que obra la fe en Jesucristo. Y todo esto que hemos hablado en esta lección son frutos de la fe. O sea, luchar contra el egoísmo es fruto de la fe. Luchar contra la avaricia es fruto de la fe. Luchar contra la impenitencia es fruto de la fe. Luchar para tener las expectativas correctas, celestiales en lugar de terrenales. La lucha contra el orgullo. Todo eso son frutos de la fe. Entonces, la solución es entre más fe en Cristo tenemos, más fuerza tendremos para esta lucha. Y se vuelve otra vez a la pregunta, ¿cómo es que podemos tener esta fe? ¿Cómo puede esta fe crecer? A través de la palabra de Dios. Sí, y es por esa misma palabra que el Espíritu Santo nos motiva, nos da la motivación. La motivación es gratitud a Dios por todo lo que Él en su amor ágape ha hecho primero por nosotros. Entre más estudiamos la palabra, más vamos a ver todo lo que Él ha hecho. Al ver lo que Él ha hecho, aumenta la fe, aumenta la gratitud y así el poder para luchar. Amén. Todo viene junto, ¿sí? Amén. Ok. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta o comentario final? Muy bien, si no, la próxima clase sería el próximo lunes otra vez, donde vamos a ver nuestra relación con los demás. Y también primero vamos a ver en qué se basa, pero luego también obstáculos que impiden nuestra relación con otros, cosas en nosotros que impiden. Y también ley como guía para ya estando, sintiendo gratitud a Dios, vamos a ver la ley otra vez como guía para manifestarnos cómo podemos lograr las cosas que se necesitan para tener mejores relaciones con los demás. Muy bien. Si no hay pregunta, entonces vamos a terminar con la oración que iba a dar ahí, pero quería contestar las preguntas primero. Entonces ya terminamos con esa oración que es parte del curso. Bien, amado Padre Celestial, ayúdame a reconocer que tú eres mi mejor amigo. Tú, más que cualquier otro, eres la persona adecuada en mi vida porque siempre me has amado con amor especial, el amor ágape. Siempre has estado a mi lado y has usado tu omnipotente poder para asegurar que todo lo que haya pasado en mi vida finalmente ha servido para mi bien.
En lugar de mi orgullo pecaminoso, pon en mi corazón una fe humilde para que pueda amar aun a aquellos que no son amorosos y para que dar amor sea más importante para mí que recibirlo. Concédeme el verdadero contentamiento para que si no puedo tener lo que deseo, quiera lo que tengo. Dame una actitud de arrepentimiento por gratitud a ti, para que lo que me anime más sea someterme a tu voluntad en gratitud a ti. Y finalmente, dame ojos que sean más atraídos por los tesoros espirituales que por los tesoros terrenales. Pido todo esto para tu gloria y para mi beneficio, en el nombre de tu Hijo y mi Salvador, Jesucristo. Amén. Sí, valdría la pena ver la grabación y repetirla mucho, porque ahí en este curso hay muy buenos consejos para poder vivir una vida más feliz. No es lo más importante, pero sí son conceptos bíblicos y están teniendo gratitud, sintiendo gratitud a Dios por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, vamos a querer adoptar estas actitudes que sí, no solo lo hacemos en gratitud a Dios, sí nos sirven, nos van a servir. Entre más logramos con la ayuda de Dios, al Él fortalecer nuestra fe, en verdad, más felices seremos. Se ha notado que hay cristianos que tienen vidas muy difíciles y algunos de ellos son las personas más felices que uno puede conocer. En verdad, si uno sigue los consejos de Dios, en verdad es así. Entonces vale la pena. Bien, si no hay más preguntas o comentario, entonces ya al procesar la grabación ya lo colocaré y daré en el enlace. Entonces, si no hay nada más, sería que Dios les bendiga hasta la próxima, el próximo lunes, si Él permite. Así es. Dios les bendice, hermanos. Dios les Muy bendiga, bien. hermanos. Ok. Bendiciones. Dios les guarde.